Llegó. Para que llegó el hombre. This is an opportunity for you. I want to answer your questions, but I also really want to get your advice. So that's the reason that I wanted to have you here. I did a similar meeting yesterday in Richmond, where I had miembros de la comunidad venezolana in Richmond, Fredericksburg, otros lugares in Central Virginia. So this is an opportunity today. And before I get your advice, I just want to tell you about the trip that I took, why I went 2 weekends ago, and just a little bit about what I saw. But that's just to sort of get everybody's wheels turning, and then what I really want to do is just listen and get advice. To begin, the timing is very important. Y no necesito explicar eso porque es una gran emergencia en Venezuela, pero aquí en el Senado, we're working on about 3 things right now. We're working on the budget, which includes the budget for apoyo humanitario. We're working in the Foreign Relations Committee on what are things we can do with respect for the year. And that has everything from military, it has like humanitarian stuff that the military does. Also the U.S. military support for Colombia, which is important given the issues on the border. So there's about 3 things we're working on right now in the Senate where your advice is going to be helpful to us as we kind of decide what's important. We have been following the situation in Venezuela very, very closely in the Senate on the Foreign Relations Committee. We've done a number of things, which I'll get to sort of maybe at the end, talk about what we're doing and what more we can do. We've done a number of things, but we're really grappling with what more to do. The actions of the National Assembly in declaring la ausencia en la oficina del presidente, no hay un presidente legítimo, that is pursuant to the Venezuelan Constitution. That vote of the National Assembly was very courageous. I mean, to have that kind of a vote against a dictator of Maduro was very courageous. Under the Venezuelan Constitution, that then elevates, as you know, Juan Guaido, the speaker, to the transitional presidency. This is something really important because there are many Americans who don't understand, oh, well, there's dueling governments. Yeah. No, this isn't the U.S. picking Juan Guaido or anybody picking Juan Guaido. There's a constitution in Venezuela, and when the Assembly declares that there's an absence in that office. Venezolano-americana es que a pesar de que el pueblo venezolano y los comités, como los comités donde usted participa, tienen una noción y expresan una noción de que es importante que sea bipartidista, en el Congreso no hemos dado una posición frente a que la solución sea bipartidista. Y acá tenemos perfiles de muchos venezolanos que pudiésemos involucrarnos en esas reuniones de contacto. Todo el mundo acá escogí un grupo, 100 personas querían venir a verlo, pero que el grupo que escogimos todos tienen perfil de experiencia personal de la crisis humanitaria en Venezuela. Quiero hacer énfasis en que mi pueblo venezolano, el que se encuentra en Estados Unidos, tiene mucho que aportar. La mayoría de mucho que aportar. Yo soy abogado y magíster en Derecho Laboral. Mi esposo también tiene 2 profesiones, además de abogado es músico. Y estoy segura que todos los que estamos aquí sentados somos profesionales venezolanos. Y tenemos mucho que aportar a esta comunidad. Yo entiendo los temores que hay con referencia a toda la cantidad de inmigrantes. Yo entiendo que debemos proteger este país. Estoy de acuerdo con protegerlo. Pero la calidad del profesional venezolano tiene mucho que aportarle a ustedes también. Porque nosotros somos origen, o sea, nosotros estuvimos muy influidos por ustedes. Por nuestro petróleo. Entonces nosotros somos como una ala de ustedes sin ustedes quizás saberlo. Bueno, aparte de eso, yo soy nieta de un sobreviviente del Holocausto. Mi abuelo fue prisionero del ejército nazi y como voluntaria en el sistema de salud del Estado portuguesa, que también incluía nursing homes, o sea, ancianatos, casa hogares, donde están los niños que son huérfanos, que están todos sobrepoblados. El seguro social que funciona, ¿sabes?, paralelo a lo que podría ser el hospital. Con mucho dolor, con mucho dolor vi niños fallecer porque no tenían medicamentos básicos como un antibiótico para poder sobrevivir cosas como una bronquitis, una neumonía,
infecciones básicas que en la Venezuela donde yo crecí, en los 90, pues eran de fácil acceso para muchísimas personas. Lo que yo quisiera pedirle es al TPS para los venezolanos que normalicen su situación aquí, puedan trabajar libremente. Tenemos de todas las profesiones que quieran, pueden escoger. Somos todos súper buenos trabajadores y comparando la cantidad de inmigrantes con los que yo trabajo, pero todos mis clientes son inmigrantes, y cuando digo mis clientes es porque vienen a mí. Ellos dicen, nosotros no podemos regresar, no tenemos un futuro en el país de nosotros, pero el venezolano, sí, con todo el que yo me reúno, dice, mañana, si el país sale Chávez, sale esta gente, yo me regreso. Hace 10 años atrás, yo decía, como cantautor, como compositor, yo vengo hablándole al pueblo. Yo soy el creador de una campaña que se llama Ánimo Venezuela. Ánimo. Venezuela, ánimo Venezuela, Venezuela. Luego de eso, ahora mismo, vamos paisano, recuerda que eres un venezolano, sonriente sin temor a los fracasos, la fe llevas con Dios a todos lados. Un mensaje de unidad. Un mensaje de unidad. Pero ese mensaje de unidad va a disiparse en el momento en que nuestros niños sigan muriendo y que la comunidad internacional siga manteniendo de forma diplomática un cerco a Venezuela, pero que no le ponga fin a lo que ocurre aquí. Hace 10 años, y vuelvo al punto inicial, le decía yo a muchos chavistas, están conduciendo a Venezuela a lo que es hoy día Cuba. Todos decían, es imposible que eso ocurra. Pues ya hoy lo estamos viendo. Ya hoy lo estamos viendo. Hoy día le canto a los caídos. Hoy día les digo, caído, caído nada, vivirás por siempre en nuestras miradas. Caído, te siento en mi casa, comiendo en la mañana una arepa hecha en libertad. Muchas gracias. Wow.